Amigos, hoy iniciamos con una nueva sección en El Respetable, la biblioteca. Y qué mejor que empezar con una de las bibliotecas particulares más importantes de Jalisco. Me refiero a la biblioteca del doctor en Derecho y exalcalde de Zapopan, Arturo Zamora Jiménez. Doctor, gracias por permitirnos esta conversación acá en El Respetable. Gracias por la invitación, Bruno, y aquí me tienes a tus órdenes. ¿Estuviste fuera de la escena política o no te habíamos visto en la escena pública como 3 años? ¿Qué hiciste durante este tiempo? Pues fue un tiempo que aproveché muy bien porque después de que renuncié a todo lo que tenía en México, tomé la decisión de venirme a mi tierra, Jalisco, y pensaba dedicarme un año a hacer cosas que tenía pendientes en el entorno familiar, en el entorno de mi comunidad, etcétera. Y vino la pandemia, entonces pues llega la pandemia y prácticamente nos obliga a todos a quedarnos en casa. ¿Qué fue lo que hice en ese lapso de tiempo? Pues primero mantener mi mente ocupada, hacer ejercicio cotidianamente. En la casa aproveché un pedacito de jardín para hacer ahí una pequeña hortaliza. Aprendí un poco ese tipo de cosas que son muy bonitas además y muy gratificantes. Después me puse a estudiar italiano, me puse a estudiar ahí yo solo en el iPad, en un programa italiano, y puse orden en mi biblioteca, la biblioteca que tengo en casa, y ahí recordé que tenía unos documentos antiguos del siglo XIX que eran escritos en italiano y bueno, finalmente los clasifiqué, me di cuenta de la importancia de estos documentos, hablamos con la embajada, se habló con el gobierno de Italia y repatriamos estos documentos en junio de este año, ¿no? Y después me dediqué también a escribir un capítulo en un libro sobre bioética, escribí el capítulo de Derecho, se publicó también este libro. Y un artículo que publicamos allá en Brasil también. Sabemos que eres como un cazador de libros, un coleccionista. ¿Qué importancia tiene para ti el libro en general? Bueno, el libro es tan importante porque es el lugar donde habitualmente se centra el conocimiento. Y para mí el libro es la única manera de poder ampliar el horizonte de tu visión de vida completa. Para mí el libro es el antídoto a la ignorancia. El libro es el vehículo que te permite ser libre, verdaderamente libre. Y desde muy joven tuve la oportunidad de empezar a leer y coleccionar algunos libros y la oportunidad de recibir un legado muy importante de una biblioteca y después me hice coleccionista de libros. Tengo 47 años dedicado a los libros y aprendes mucho. Los libros te enseñan mucho. Cada vez que ves un libro en una biblioteca, si tienes la oportunidad de leerlo, pues realmente la oportunidad es para ti porque te estás ilustrando más, te estás conociendo de todas las materias y esto te permite pues percibir mejor todos los sentidos de la vida. ¿Y qué importancia tiene para ti una biblioteca? ¿Qué papel juega en tu vida? Pues hoy juega un papel preponderante en mi vida en términos generales porque es una biblioteca se puede convertir en tu mejor amigo íntimo, se puede convertir en tu mejor consejero, se puede convertir en aquel que te escucha y que no te reclama, aquel del cual puedes aprender y puedes tomar mejores decisiones. Y una biblioteca también es un refugio en un mundo mostrenco lleno de violencia, lleno de aconteceres desagradables, pues una biblioteca se convierte finalmente como en un santuario que te permite vivir, sentir la vida con absoluta libertad. La biblioteca realmente es un espacio donde se aprende mucho y se va a seguir aprendiendo. Arturo, sabemos que aparte de tu biblioteca, por decirlo personal, tienes 3 bibliotecas más que has obtenido de otros personajes. ¿Cuáles son estas bibliotecas y cuál es su importancia? Bueno, son más, son 5. La biblioteca personal, por supuesto, que he ido formando a lo largo de mi vida. Luego la biblioteca que fue legada de Juan López Jiménez, que él fue cronista de la ciudad de Guadalajara. Fue director del Instituto Cultural Cabañas y director de la unidad editorial.
Después adquirimos la biblioteca del general Marcelino García Barragán, de un jalisciense. Después la de Óscar de la Torre Padilla, otro jalisciense. Después me donaron la biblioteca de José Luis Peñalosa, y también tengo una biblioteca del siglo XIX de una familia de abogados. Vamos, de todas hemos hecho una, por supuesto, y se ha enriquecido este acervo bibliotecario sin duda alguna. Recientemente supimos de una noticia muy interesante tuya, que regresaste más de 1,200 documentos a Italia de un artista y arquitecto que se llama Ettore Ferrari. Muy interesante este tema. ¿Nos puedes explicar esta historia? ¿Cómo se dio? ¿De dónde viene? Pues primero me vinieron a ofrecer en venta estos documentos hace como 20 años. Yo no le tomé realmente el valor que tenían y los adquirí. Venían en un baúl de madera, los guardé y por muchos años. Llegó la pandemia, yo me puse a estudiar italiano y me acordé que tenía estos documentos. Los rescaté, los vi, verifiqué en internet las firmas de los personajes que le escribían a Ettore Ferrari, que por cierto él fue escultor, grabador, fue pintor. Ettore Ferrari además fue diputado del Reino de Italia durante 3 periodos, y entonces cuando le ofrecimos estos documentos al gobierno de Italia, por supuesto que hubo una recepción, una acogida inmediata con un gran interés, y estos documentos hoy forman parte del Archivo Nacional de Italia. Y bueno, debo decir que en el momento en que se hizo la entrega, también el gobierno de Italia regresó a México piezas arqueológicas, por supuesto de valor inestimable, piezas muy importantes antes de la colonia, que pertenecen a México. Yo creo que los documentos, las personas y los objetos tienen un gran derecho a la identidad, y en ese sentido por eso tomé la decisión de hacer la donación de los mismos a través del embajador Carlos García de Alba, que por cierto también es jalisciense. También recientemente publicaste algunos documentos de una serie de cartas, ¿no?, que se daban entre las autoridades eclesiásticas de Jalisco de la época colonial con las autoridades y con líderes sociales. Cuéntanos esa historia, ¿de qué se trata? Cómo no. En el confinamiento al que nos condenó la pandemia a la mayoría de los seres humanos, hice la revisión de una sección antigua de mi biblioteca y recordé que ahí había en unas cajas algunos papeles que se llaman folletos o folletería mexicana, y panfletos que circulaban en esa época. Muchas veces eran anónimos por miedo a las represalias de un bando o de otro entre conservadores y liberales. Cuando se publica la Constitución del 57, el obispo Pedro Espinosa hace una carta de protesta contra algunos artículos de la Constitución y emite una carta pastoral para decirle que el que jure la Constitución no se le otorgarán los sacramentos. A esta carta pastoral y a esta protesta vinieron respuestas y se formó un debate prácticamente de 18 documentos, ahora sí que de ida y de vuelta, cada uno de ellos argumentando. Entonces esto no se podía argumentar en los periódicos porque no había la capacidad de publicar las argumentaciones, y fue cuando se creó de manera muy intensa en el siglo XIX el folleto. Y finalmente estos documentos que nosotros encontramos en una plática con un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Alberto Pérez Dayán, pues decidimos hacer la presentación, difundirlo. Se imprimieron 4 de estos documentos y los dimos a conocer. Entonces yo creo que es difundir los hechos históricos importantes que ocurrieron aquí en Guadalajara, que ocurrieron en Jalisco, en el occidente del país, y que finalmente también ocurrieron en todo el país con motivo de una constitución que fue la que verdaderamente vino a formar las instituciones de México. Tú también eres conocido pues como un político ciudadano, pero político de aquí de Jalisco. Pasando a otros temas, ¿cuál es el libro que nos podrías decir que te marcó en tu carrera política? 2 libros que me marcaron mucho. Uno es Filosofía de la Vida, de Arthur Schopenhauer, y otro de ellos es de José Ingenieros, que se llama El hombre mediocre. Realmente para mí fueron libros que me han ayudado mucho en mi vida pública. O sea, son libros que me han permitido pues mantener la ética en todas las cosas en las que opino, y me han permitido mantener el uso adecuado de mi libertad de pensamiento. Entonces yo creo que son de los libros más importantes que a mí me han significado.
¿Tendrás por ahí algún libro que les recomendarías a los diputados, a los alcaldes, a los gobernadores? Bueno, lo más importante es los temas de ética, ¿no? La ética en el ejercicio de la vida pública, sin duda alguna, es algo que vale la pena. Y hay libros que se han publicado sobre la ética, pero también hay libros que se han publicado sobre la paciencia y el criterio. Son cosas bien importantes. ¿Qué te hace falta por encontrar en tu biblioteca o qué crees que puede brincar por ahí en estos tiempos que te dedicas a cazar adentro de tus propias bibliotecas? Lo que me falta es tiempo para leer. Lo que me hace falta y lo que anhelo es tener mucho tiempo para seguir leyendo incluso a los contemporáneos. Hay bastante bibliografía muy interesante. Carlos Ruiz Zafón, que hace un par de años falleció con esa saga tan importante que realizó La sombra del viento, por ejemplo, ¿no? Arturo Pérez Reverte, como también muchos de los nuestros, Juan Rulfo, que en su momento escribió una que pocas gentes saben que él lo publicó, que se llama El Gallo de Oro. Entonces, pues en este sentido, lo que me falta es tener ese tiempo y seguir manteniendo la paz de la cual gozo, mi tranquilidad, para poder tener acceso a tantas plumas novedosas como Irene Vallejo, que escribió El infinito en un junco, que se ha convertido rápidamente en un clásico y que vale la pena. Es muy recomendable porque es un libro que habla sobre libros, y entonces pues imagínate, a quienes nos gusta este tema, pues realmente estamos muy felices de que haya quienes hagan este tipo de publicaciones y tengan la generosidad de compartirlas. Arturo Zamora, doctor en Derecho, exalcalde de Zapopan, gracias por permitirnos esta conversación acá en tu biblioteca. Gracias a ti, gracias Bruno, me da mucho gusto saludarte y bienvenido.